Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ela Fernández, te doy la bienvenida a Remocionate y a un nuevo vídeo de escritura terapéutica. El vídeo de hoy está dedicado a Federico, que me dejó la petición, la propuesta de un ejercicio para trabajar nuestra autoestima, y es justamente lo que te traigo en el vídeo de hoy. Sin embargo, déjame contarte, por si todavía no lo has visto, que aquí en el canal tienes todo el contenido organizado por listas de reproducción concretas, con temáticas específicas. Una de esas listas son los ejercicios de escritura terapéutica, y ahí encontrarás, aparte de este, otros 3 vídeos para trabajar tu autoestima a través de la escritura. Estos son del diario de la autoestima y se dividen en 3 partes. En cada una de esas partes trabajaremos, o te proponía un ejercicio para trabajar uno de los pilares de la autoestima. En uno trabajamos sobre nuestro autodiálogo, en otro nuestro autoconcepto y en otro nuestra autoimagen. Trabajar nuestra autoestima requiere de abordar estos 3 pilares, de incorporar ejercicios en tu día a día, bien a través de la escritura u otro tipo de ejercicio, que te ayuden a reconocer y a trabajar y a transformar cada uno de estos aspectos: el cómo te hablas, qué visión tienes de ti mismo y qué concepto tienes de ti. La diferencia con el ejercicio de hoy es que lo que vamos a hacer es integrar estos 3 pilares, vamos a usarlos como vehículos, como instrumentos para construir el ejercicio. Cuando hablamos de autoestima, también hay otro aspecto que tenemos que tener en cuenta para no entrar en esa obsesión o en esa distorsión y desconexión de nosotros mismos y tener un trabajo mucho más consciente. Y es que no existe en sí un umbral óptimo de la autoestima al que tengas que llegar, o incluso puede ser que tú a día de hoy reconozcas diferentes niveles de autoestima en función del contexto, del área que estés considerando. Por ejemplo, tú puedes ser una persona que en el ámbito profesional, en tu trabajo, tengas una autoestima muy alta, te sientes muy seguro, muy confiado de ti mismo y además pongas en práctica a través de las acciones pues toda esa seguridad y toda esa confianza. Sin embargo, puede ser que en otro entorno, imagínate en las relaciones de pareja, tu autoestima sientas que es mucho más bajita porque quizás aparecen determinados pensamientos, condicionantes, dependencias que hacen que esa visión que tienes de ti mismo o como tú te estás hablando pues sea inferior o sea mucho más condicionante o limitante de lo que en estos momentos a ti te gustaría. Así que es importante, cuando empieces a trabajar sobre tu autoestima, que trabajes sobre estos 3 pilares, pero sobre todo teniendo muy claro en qué área, en qué plano te estás enfocando. De hecho, en un próximo vídeo te voy a traer, digamos, como un vídeo express donde vamos a hablar de la autoestima y el amor propio, que si bien están muy relacionados, existen matices y te pueden ayudar también en ese trabajo. Así que si en estos momentos estás pasando por una relación un poquito más revuelta, más dudosa, más inquieta, más baja con tu autoestima, o simplemente quieres seguir trabajando en ella, deseo de todo corazón que este ejercicio te aporte ese clic o esa ayuda para seguir en ello. De hecho, también llévalo siempre a tu terreno personal y haz todos los cambios o adaptaciones que necesite. Después te lo comentaré, pero también te propongo que no lo hagas simplemente como un ejercicio puntual de inicio y fin, sino que lo incorpores como un trabajo continuo donde refuerces esos aspectos que quieres trabajar a lo largo del tiempo. Asimismo, como sucede con todos aquellos aspectos que queremos trabajar a nivel personal, a nivel de autoconocimiento y de transformación personal, es importante que no se queden simplemente en una acción puntual, sino que vaya acompañado de hábitos y de cambio de acciones en tu día a día que alineen ese objetivo que quieres conseguir. Al final, la escritura es un ejercicio más, es una acción más que incorpora a ese plan de trabajo personal, así que te invito a que prestes atención también a cuáles son esas acciones o esos hábitos que vas a cambiar en tu rutina y que te van a ayudar a fortalecer esa autoestima o ese cambio de mirada. Así que dicho esto, muchísimas gracias a Federico por la propuesta. Deseo de todo corazón que este ejercicio le sea de utilidad y recuerda que, como siempre, tienes en la descripción el menú de capítulos para que puedas moverte de forma rápida por el contenido del vídeo. El primer punto es ver en qué consiste. La propuesta que te traigo combina la escritura, la palabra, pero también el dibujo. Vamos a combinar esa parte del fluir, de la creatividad, del permitirte expresarte a través de trazos, de dibujos, de formas concretas, y lo vamos a reforzar a través de la palabra.
Lo primero que quiero que hagas es que dibujes cómo te ves a ti mismo, pero no necesariamente tu cara, sino más bien un objeto, una forma, un paisaje, algo que represente o con lo que tú en estos momentos te identifiques o esa primera imagen que viene a tu mente. Por ejemplo, yo cuando hice el ejercicio lo que hice fue dibujar un árbol y es importante ahí que a medida que lo estés haciendo conectes con esa identificación de ti en ese objeto, en esa figura. También es importante que prestes atención a todos esos pensamientos que van a venir a tu mente, porque probablemente empiecen a aparecer ya en los primeros condicionantes donde diga dibújalo de esta forma para que se vea más bonito, ponle estos aspectos para resaltarlo más y que otras personas te vean mejor, no se te ocurra dibujarlo de esa manera porque mira qué cosa más fea o qué van a pensar. Al final, todos esos pensamientos que están apareciendo te van a dar muchísima información de por qué en estos momentos sientes que tu autoestima está de una determinada manera. Sin embargo, si bien es importante que los reconozcas y que los dejes ahí, es importante también que uno, ni te recrees en ellos, que empieces a preguntarte ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y tampoco que les hagas caso, es decir, que cambies ese dibujo, esa expresión que estás haciendo en el papel en función de esos pensamientos que te han asaltado. Todos esos pensamientos, todas esas frases van a ser pistas para después reconocer cómo es tu autodiálogo, cómo es ese autoconcepto, esa autoimagen que tienes de ti en ese contexto que a día de hoy te inquieta o te preocupa o quieres trabajar, y te darán muchísima información. Pero en este punto simplemente reconócelos, pero no entres en ellos, no te recrees en ellos. A medida que vas haciendo este dibujo es importante que también te permitas reconocerte en eso que estás dibujando. Por ejemplo, si nos centramos en el dibujo del árbol, pues igual puede ser que al principio dibujes el árbol solo, en un paisaje está él solo, es un árbol más bien seco, tiene pocas hojas, ni siquiera tiene flores, el paisaje alrededor es muy desértico. Lo mismo, simplemente permítete expresarte, dibujar ahí esa asociación, esa identificación de cómo en estos momentos tú sientes que está tu autoestima, pero sin entrar en análisis, en juicios o en valoraciones. Este va a ser tu lienzo en blanco, tu punto de partida para después empezar a reforzarlo, empezar a transformar todos esos aspectos que te ayuden a aumentarla o por lo menos sentir que estás ganando esa confianza y esa seguridad en ti. De hecho, puedes hacer en este punto un ejercicio complementario que es, a medida que tú vas creando el dibujo, ves reconociendo todas esas sensaciones que vienen. Quizás pues lo dibujas seco porque en estos momentos estás muy agotado, sientes que no tienes vida, que te faltan nutrientes, pues después a posteriori puedes hacer una breve descripción de por qué has hecho el dibujo de esa manera. Lo mismo, estamos hablando de una descripción potenciando ese papel del observador, no recreándonos en esos pensamientos o en esas sensaciones que hayan podido aparecer y mucho menos activar el castigo o el látigo por decir eres insuficiente o ya no vales. Lo que vamos a hacer es aprovechar esta pequeña narración, esta pequeña descripción al principio para soltar y liberar todas esas sensaciones mucho más densas, más pesadas o más bajas de energía que se queden en el papel y que después puedas empezar la transformación. Si por un casual cuando vayas a hacer esta primera parte ves que te está costando dibujar un objeto, ves que encuentras resistencias, que tu mente divaga porque no sabe si está bien, si está mal o no sabe qué dibujar, o incluso porque está queriendo ser muy directiva, quiere tomar el control y guiarte en esa construcción, pues simplemente respira, para y haz una forma abstracta, o puede ser un círculo, puede ser un triángulo, un cuadrado. En verdad estamos usando este primer dibujo como una excusa, como ese punto de partida para después trabajar sobre tu autoestima. Recuerda que, como hemos hablado en otros vídeos, cualquier estímulo que recibimos del exterior actúa a modo de interruptor de esas informaciones, de esas creencias, de esos pensamientos que a veces están en capas menos conscientes. Entonces, si ves que te cuesta hacer un dibujo o que aparecen muchos juicios, no pelees. Simplemente empieza por una forma y ya verás cómo a poco, a medida que hagas el ejercicio, va a tener mayor sentido para ti. Ya con este dibujo y esta primera descripción, que es nuestro punto de partida, vamos a empezar esa transformación. Vamos a empezar ya a incorporar a este ejercicio esos elementos que te van a ayudar a transformar, a identificar, a reconocer esos aspectos a los que quieres darle la vuelta.
Como te decía antes, vamos a usar como instrumentos en esta transformación los 3 pilares de la autoestima. Vamos a usar el autodiálogo, el autoconcepto y la autoimagen. Usaremos justamente ese concepto que tenemos de nosotros y esa imagen que tenemos de nosotros mismos como esos instrumentos para transformar la imagen, y usaremos el diálogo, la palabra, lo que verbalizamos, como herramienta que potencia esos resultados, que no se quede simplemente en palabras sueltas, en intenciones, en ideas mentales, sino que lo unamos y tengamos esa integración donde realmente empezamos a sentir esos resultados y no simplemente a desear o querer esos resultados. Lo primero que vas a hacer es conectar con esa imagen. Vas a mirarla, pero sobre todo vas a sentirla. Vas a sentirla porque en esa imagen está representada tu autoestima a día de hoy, y vas a imaginarte o vas a visualizar o a proyectar cómo te gustaría que fuese, conectando con esos elementos que para ti son importantes cuando hablas de autoestima. Por ejemplo, puede ser que tú, cuando hablas de autoestima en estos momentos, en esa idea en particular o en ese contexto particular, estés pensando en serenidad, en calma, en amor propio, etcétera. Pues simplemente con esa imagen que tienes de la autoestima, proyecta en cómo cambiaría ese dibujo. Por ejemplo, siguiendo con el dibujo del árbol, pues yo al mirarlo pues seco y desértico, pues proyectaría esa transformación donde ese color gris pasa a un color marrón un poquito más vivo, las ramas se llenan de hojas, aparecen flores y quizás algún fruto suelto. Veo como también el paisaje alrededor gana color, hay hierba, hay florecitas, el suelo es celeste y de repente aparece un sol vibrante. De lo que se trata es de que te permitas crear una historia, ir construyendo ese escenario con esa visión de lo que una mayor autoestima o ese cambio en autoestima representa para ti en esos momentos. Esta transformación de la imagen la puedes hacer simplemente visualizándola, proyectándola, imaginando como si fuera una secuencia de fotografías en una película, o lo puedes apoyar en papel. Yo prefiero hacerlo de esta segunda manera, aprovechar la narración para hacer toda esa transformación a la imagen. El hecho de hacerlo en papel ayuda a que tu atención esté mucho más centrada, mucho más dirigida, y que esos ruidos que puedan aparecer o esos condicionantes se disipen y queden en un segundo plano. Potencias muchísimo más la conexión del trabajo que estás haciendo. Igualmente, si tú prefieres en este punto hacerlo simplemente visualizándolo, proyectándolo, haz este ejercicio de escribirlo al final a modo de cierre, que te va a ayudar a cerrar el círculo y, digamos, potenciar ese trabajo que has hecho. Una vez que ya has hecho esta primera parte de transformación a través de la visualización o la narración de ese cuadro, es hora de ya llevarlo a papel, integrar esa conexión mente, emoción y cuerpo. Y aquí hay 2 aspectos que te propongo. El primero es que empieces poco a poco a ir construyendo ese cambio de imagen. Por ejemplo, volviendo al cuadro del árbol, pues ir cogiendo esos colores, pero siendo totalmente consciente del color que eliges, recrearte en el trazo, ir disfrutando esa transformación y sobre todo ir sintiendo esos cambios del dibujo como si estuvieras realmente hablando de tu autoestima. Y aquí es donde vamos a meter el autodiálogo. A la vez que vas haciendo ese trabajo de transformación y de conexión a través de ese trazo, verbaliza en palabras, en voz alta, esa transformación. Apóyate en la narración que hiciste antes o simplemente permítete expresarte. Permite que todas esas ideas, esos pensamientos, esas sensaciones que quizás están ahora mismo oprimidas, pues salgan a la luz y te ayuden a fortalecerte, te ayuden a empoderarte y te ayuden realmente a creerte eso que estás haciendo y te ayuden a creerte de lo que eres capaz de hacer. Y básicamente en esto consiste este trabajo de autoestima. Como te decía, es un trabajo que puedes hacer en una sola sesión si vas a trabajar algo muy puntual, o si a lo mejor esa sesión pues abarca un día entero, diferentes momentos, o es un trabajo que puedes hacer dentro de tu propio diario y permitir que esa transformación no sea solo de un momento, sino que sea de diferentes días en función de cómo tú has ido sintiendo. E incluso a medida que tú vas viviendo, te darás cuenta que hay ciertos aspectos que se han ido fortaleciendo y esa imagen igual ha cambiado, o vas añadiendo elementos que refuerzan y potencian esa transformación,
en ese cambio que quieres hacer. Y con esto llegaríamos al último punto, que es, ok, vale, independientemente de si lo hago un día o lo hago en varias sesiones, ¿qué hago con lo que tengo ahí? Lo primero es estar plenamente presente y conectado cuando estás haciendo ese trabajo, porque es donde vas a empezar a activar ese clip de cambio y luego llevarlo a tu día a día. Es decir, prestar atención a qué acciones en tu día a día puedes cambiar que te ayuden a conectar más con esa imagen que has creado, que has transformado. ¿Qué pensamientos o qué ideas o qué acciones han venido a tu mente que te han ayudado a cambiar ese árbol seco por un árbol florecido y de colores más vibrantes? De repente igual lo que vino a tu mente mientras hacías ese dibujo, mientras hacías esos trazos, era el mantenerte firme en lo que tú pensabas y que no te manipulen. Pues justamente esa idea llévala después a tu día a día, que haya esa sinergia, que haya esa sincronización, no solo lo que dejas en el papel, sino también lo que estás viviendo cada día. Puedes hacer también un trabajo paralelo, lo puedes hacer al final o como parte de tu rutina diaria, que es incorporar afirmaciones que te ayuden a reforzar este aspecto. Estas afirmaciones pueden ser mantras en sí mismos o pueden ser felicitaciones por todos esos cambios que has ido detectando. Por ejemplo, tú puedes acabar el día con una serie de afirmaciones y de frases donde digas: hoy me felicito porque di mi opinión a pesar de que me sentía muy inseguro. Eso te ayuda a reforzar ese trabajo que estás haciendo. Recuerda que cuando estamos hablando de transformaciones internas que igual están conectando, están activando patrones adquiridos o creencias que vienen de muy atrás, pues por mucho que nos gustaría ese cambio inmediato, se produce de forma gradual. Y es justamente en ese reconocimiento de darnos cuenta en esos pequeños pasitos cuando encontramos también esa motivación, cuando encontramos también esa seguridad para seguir avanzando y seguir trabajando en nosotros. Así que quizás hacer este trabajo paralelo de afirmaciones te puede ayudar. Y básicamente en esto consiste el ejercicio que te traigo en el día de hoy. Deseo de todo corazón que te haya dado ideas y que te haya sido útil. Recuerda, si te interesa este tema, echar un vistazo a los otros vídeos, te lo dejo linkeado en la descripción para que los tengas localizados fácilmente. Y si tú también tienes alguna propuesta que te gustaría hacerme, aprovecha el espacio de comentarios que dentro de mis posibilidades preparo ese vídeo para que lo tengas lo antes posible. Le doy las gracias a Federico por la propuesta y también recuerda que en un próximo vídeo estaremos hablando de autoestima versus amor propio. Yo te doy las gracias por acompañarme, por verme, por estar al otro lado y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargues muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.